Hola, amigos de Civilización y Cristiandad. Estamos ante una nueva entrega de Civilización y Cristiandad y en este caso vamos a dar lectura de un texto que nos ha llegado por medio de Fray Nelson Medina, que ya saben que es uno de nuestros guías dentro de lo que es considerar la cristiandad dentro de esta civilización occidental. Y en esta ocasión pues va sobre el tema de qué es una sociedad sin Dios, porque parece ser que una sociedad sin Dios, los que la promueven y los que la han apoyado y la han movido hacia adelante, pues no les acaba de convencer. Y en concreto estamos hablando de alguien tan significado como Richard Dawkins. Richard Dawkins, para el que no lo conozca, es un científico que ya desde los finales de los años 80 y inicios de la década de los 90 tiene libros muy interesantes sobre la organización de la materia biológica y la organización del cosmos y el origen de la vida y de cómo la vida se estructura y se organiza. En fin, da de sí tanto como los libros que ha escrito, y el que habla pues ha leído alguno de ellos, y no los ha leído recientemente sino hace ya muchos años, con lo cual la idea de Dawkins sobre el relojero que construye un reloj pero que no hay relojero, pues es una realidad que, bueno, pues se la ha tenido como elemento. Para el que habla que es de ciencias, pues lo que tiene claro es que el relojero, o mejor dicho, el reloj, lo que evidencia es que hay un relojero. De tal manera que si no hubiera relojero, al que hable le costaría mucho pensar que el reloj exista. La organización de la materia es tan impresionante que si no hubiera un creador sería muy difícil de explicarla. Porque, bueno, pues ¿por qué pues una persona atea piensa que la sociedad sin Dios no es mejor que una sociedad con Dios? Bueno, pues vamos a dar lectura a una traducción de un artículo que, entre otros lugares de referencia, pues ha salido en la CNN chilena y en el LifeSite News, dirigido por Johan van Maren. Bueno, y lo que dice es: Richard Dawkins, en una entrevista a principios del año en la CNN chilena, donde se reiteró como militante ateo y anticatólico, pero que dijo también que hay cosas de la sociedad sin Dios que parece inquietarle. Ha hecho todo lo posible por descristianizar la sociedad, convertidos en gurús del ateísmo radical con amplio eco mediático. Pero ahora que ya se palpan los frutos de la secularización, empiezan a barruntar que tal vez su sueño de un mundo sin Dios pueda acabar en pesadilla. Jonathan Van Maren analiza en LifeSite News el cambio que se aprecia en el discurso, incluso en algunos militantes anticristianos como Richard Dawkins. Los ateos alertan: el declive del cristianismo está dañando seriamente a la sociedad. Hace unos años, el agresivo movimiento New Atheist, que incluía entre sus filas a alborotadores retóricos como Christopher Hitchens y a biólogos de renombre como Richard Dawkins, encabezaba las acusaciones contra la religión y contra los últimos vestigios de la fe cristiana en Occidente. La religión, declaró Hitchens en una frase que se hizo célebre, lo envenena todo, y solo puede ser considerada como mucho el primer y peor intento de la humanidad de resolver las cuestiones existenciales. Si estas supersticiones cubiertas de telaraña, se refieren a la religión, fueran eliminadas por los vientos refrescantes de la razón y la ilustración, de sus cenizas surgiría una sociedad mejor. O así pensaban ellos. Sin embargo, a medida que el cristianismo se aleja en el espejo retrovisor de nuestra civilización, muchos ateos inteligentes empiezan a darse cuenta de que la ilustración solo puede tener éxito porque influyó en una sociedad cristiana. En una sociedad verdaderamente secular, en la que hombres y mujeres viven su vida bajo cielos vacíos y en la que esperan ser reciclados en lugar de ser resucitados. No hay una base sólida moral que distinga entre el bien y el mal. Antideístas como Christopher Hitchens se burlaban ultrajados ante la idea de que la humanidad necesitara un Dios para saber lo que está bien y lo que está mal, pero han bastado 2 generaciones inmersas en la gran secularización para no saber ya distinguir lo masculino de lo femenino.
Sería interesante saber cómo Higgins respondería a las insensateces que han surgido desde su fallecimiento y si se percataría, como han hecho algunos de sus amigos, sin Dios, de que uno no necesita considerar creíble al cristianismo para darse cuenta de que es necesario. Douglas Murray, que en ocasiones se llama a sí mismo un cristiano ateo, ha debatido públicamente con el compañero de Higgins, Sam Harris, el jinete del Apocalipsis, sobre si una sociedad basada en los valores de la Ilustración es posible sin la presencia del cristianismo. Harris espera que sí lo sea. Murray es comprensivo, pero escéptico al respecto. Murray ha admitido que a medida que pasa el tiempo, está cada vez más convencido que el proyecto ateo carece de esperanza. Cuando recientemente aceptó participar en mi programa llamado The Madness of Crowds, la locura de las masas, reiteró que cree que en ausencia de la capacidad de los laicistas de forjar una visión ética sobre cuestiones fundamentales como la santidad de la vida, tal vez estemos obligados a reconocer que volver a la fe es la mejor opción posible que tenemos. Observó que es una posibilidad muy real que nuestro concepto moderno de derechos humanos basado, como está en los fundamentos judeocristianos, solamente puede sobrevivir al cristianismo unos pocos años. Separados de la fuente del cristianismo, nuestra concepción de los derechos humanos podría marchitarse y desaparecer a gran velocidad, dejándonos caminando a tientas en una sociedad densa e impenetrable. Sin el respaldo del cristianismo en nuestra sociedad, seremos nosotros los que tengamos que decidir qué está bien y qué está mal, y tal como demuestran claramente nuestras guerras culturales, nuestra civilización se despedazará antes de que recupere el consenso. En tiempos recientes, muchos ateos optimistas creían que una vez que Dios hubiera sido destronado y hubiera desaparecido, podríamos vivir como adultos y seguir con el proyecto utópico de crear una sociedad basada en la fe. Sobre nosotros mismos, estos escépticos eran, por desgracia, escépticos acerca de todo, salvo sobre la bondad de la humanidad, a pesar del hecho de no tener una base metafísica ni siquiera darwiniana para este supuesto de fácil refutación. La increíble popularidad de Jordan Peterson está basada en parte en su reconocimiento de que la gente en general no es buena, una realidad fácilmente demostrable con la gran cantidad de sangre derramada durante el siglo pasado. Es el deplorable fracaso de esta tesis lo que está llevando a algunos ateos de gran relevancia a admitir a regañadientes que tal vez el cristianismo es más necesario de lo que ellos pensaban. En fecha tan reciente como 2015, Richard Dawkins, autor del Espejismo de Dios, alegaba que había que proteger a los niños del punto de vista religioso de sus padres e hizo una serie de comentarios alarmantes sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos según los principios de su fe religiosa. Sin embargo, en el 2018, Dawkins alertaba de que la religión cristiana benigna tal vez estaba siendo reemplazada por algo decididamente menos benigno y que quizás deberíamos dar marcha atrás para discutir ¿qué sucedería si los apóstoles del laicismo consiguieran destruir o eliminar el cristianismo? Otros ateos y agnósticos como Bill Maher y Ayaan Hirsi Ali han secundado los planteamientos de Dawkins. Es un giro radical en muy pocos años. Y el hecho de que sean personas ateas las que están dando la voz del alarma debería alertar a los cristianos sobre las consecuencias de la actual secularización que no tiene visos de detenerse. Dawkins ha saltado a la palestra y ha repudiado su antigua creencia según la cual el cristianismo debía ser firmemente eliminado de la sociedad. De hecho, hizo unas declaraciones en The Times en las que afirmaba que acabar con la religión antes, su objetivo más deseado, sería algo terrible ahora, porque le daría a la gente licencia para hacer cosas realmente malvadas. A pesar de que Dawkins sostuvo durante mucho tiempo que la idea de que el Dios de la Biblia es necesario para fundamentar moral es ridícula y ofensiva, dará la sensación de que ahora está dando marcha atrás. La gente puede sentirse libre de cometer maldades si siente que Dios no está mirando, ha dicho, citando el ejemplo de las cámaras de seguridad como elemento disuasorio para robar en las tiendas. Uno
se pregunta si tal vez haya escuchado a Douglas Murray cuando recordaba que los soviéticos mataron a millones de personas porque creían firmemente que no había ningún juez esperándoles para juzgarles cuando hubiera acabado la masacre. Dawkins aborda estas ideas en su último libro, Outgrowing God. Sea o no irracional, por desgracia, parece plausible que si alguien cree sinceramente que Dios está observando sus movimientos, crea que es mejor comportarse bien. Son palabras del autor en el libro. Ha confesado a regañadientes: tengo que decir que odio esta idea. Me gustaría creer que los humanos somos mejores que esto. Me gustaría creer que soy honesto independientemente de si alguien me está mirando o no, dice el autor. Si bien ser consciente de esto no es para él una razón suficiente buena para creer en Dios, ahora se da cuenta de que la afirmación de la existencia de Dios sí que beneficia a la sociedad. Por ejemplo, admite, dice el autor, haría descender los índices de criminalidad, por ejemplo. La conversión de Dawkins a la creencia de que el cristianismo es bueno y tal vez incluso necesario para que la civilización occidental funcione en armonía es alucinante. Dawkins ha sido uno de los más intolerantes y fundamentalistas defensores del laicismo, un hombre que creía que había que negar a los padres su derecho a transmitir la fe a sus hijos y que el gobierno debía ponerse activamente de parte de los que no creen en Dios en detrimento de los creyentes. En muy pocos años ha cambiado de registro y ahora parece reconocer que no se puede contar con que los seres humanos sean automáticamente buenos y actúen con el espíritu de armonía y solidaridad que tanto aprecian él y sus compañeros defensores del nuevo ateísmo. Y si la bondad inherente de la humanidad brilla por la ausencia, ¿cómo podremos prever que las personas no destrozan una civilización que ha sido construida por hombres y mujeres de fe? La respuesta es simple: necesitamos a Dios. Traducido por Elena Facia Serrano. Pues finalizando la lectura de este texto, que es enriquecido con comentarios por parte de las últimas publicaciones de los autores, podemos añadir pocas cosas, pero sobre todo una fundamental: que el cristianismo, como la hemos concebido y hemos conocido a través de los siglos dentro de la civilización occidental, ha servido para construir una sociedad, a construir una sociedad con individuos que tienen prefigurado un tipo de vida porque existe un más allá. Sin embargo, no debemos olvidar que el cristianismo no es una ideología. El cristianismo se basa en una creencia. Tener fe en un Dios no es tener fe en una ideología con Dios. Es radicalmente diferente el cristiano que vive su cristianismo como una ideología al que vive su cristianismo agarrado a la fe, a las escrituras, a la tradición y a la vida del magisterio dentro de la Iglesia Católica. No debemos mezclar lo que es el cristianismo como ideología con el cristianismo basado en el Evangelio. Pero sin duda, la civilización necesita del cristianismo como fuente de crear ideas que hagan del hombre un ser mejor permanentemente, en constante mejora y en un continuo querer ser mejor y bueno para sus hermanos. Es decir, algo que requiere transformarse permanentemente, porque el hombre, per se, no sabe vivir sin Dios y se pierde. Eso es lo que demuestra la Escritura a lo largo de todos los pasajes que podemos leer. El hombre sin Dios se pierde. La sociedad que vive sin Dios se pierde. Pero de ahí a plantear el cristianismo como una ideología a implantar sería sustituir el Dios de la Biblia, por la ideología Dios cristiana. Hasta aquí Civilización y Cristiandad, y bueno, pues ya ven ustedes que seguiremos intentando atraer hasta aquí comentarios, audios, lecturas que nos den una idea de lo importante que es el cristianismo para la civilización. Gracias por estar ahí, gracias por seguir Civilización y Cristiandad, y hasta el siguiente episodio en Civilización y Cristiandad.